Bueno, vamos a empezar con un par de cosas bastante relevantes. Bueno, a mí lo primero que me ha llamado la atención es el muy buen grado de optimización técnica del sitio web. O sea, lo que es indiscutible es que es un sitio que su gestión técnica a nivel de carga, velocidad, peticiones, etcétera, está muy bien resuelto. De hecho, bajo las valoraciones de Google, PageSpeed tiene un 95%, que no es algo sencillo de conseguir ni mucho menos. Bajo la de Yahoo tiene un 79%, que bueno, es un buen dato. Sí que es verdad que si os fijáis, 5 segundos de carga, casi 5 megas de peso, que es mucho, pero por ejemplo es más rápida que Cookieswheel, pesando más del triple que la primera web. Muy buenos tiempos de carga, muy buena velocidad de procesado, cuando todo funciona correctamente, y esto en el fondo en un sitio que está enfocado totalmente al booking, pues es algo bastante importante. O sea, que en ese sentido es bastante curioso. Me ha llamado mucho la atención esto, que es cómo tienen distribuidos sus perfiles en Analytics. Hay muchas maneras de asignar perfiles a Google Analytics. Básicamente nos sirve para definir un segmento de datos que queremos ver por separado, de manera que, por ejemplo, en un e-commerce a nivel de categorías se puede utilizar para separar cada categoría de un e-commerce de gran volumen y analizar cómo nos comportamos para comprar sofás de manera distinta a cómo nos comportamos para comprar camas a nivel de dato. Aquí tenemos dos perfiles para datos móviles, uno de ellos funcionó hasta hace unos meses, otro funciona desde que el otro deja de funcionar, o sea que entiendo que haya habido algún tipo de cambio de código o alguna historia, pero esto es lo más llamativo. O sea, al final los perfiles están orientados por centro, por hotel. O sea, lo que aquí estamos viendo es el total del tráfico de aerohoteles y aquí estaríamos viendo solo el tráfico correspondiente al Hotel Alfonso. Me parece curioso, esto se me ha colado, pero bueno, voy a aprovechar para contarlo. Hablando del tema de tablets, vuelvo a lo mismo que en el caso de Cookieswheel. aerohoteles tiene una versión móvil. Si entráis desde un smartphone, veréis su versión móvil, desde un dominio mobile, que además redirige a una web, a una tercera web de Booking. Bueno, es un sitio móvil, perfectamente pensado para móviles, botones mucho más grandes, interacción sencilla, mensaje muy concreto, totalmente orientado al Booking. Pero en el caso del tablet, que ya hay tablets de un juego de dimensiones muy curioso, me sucede lo mismo que en el caso de Cookieswheel. Este es el tamaño proporcional de mi dedo índice en un iPad normal, o sea, no en un iPad mini, en un iPad normal. Hombre, yo no tengo el dedo pequeño, pero tampoco tengo una descomunidad de dedo. Pero sin embargo, este tipo de selectores y sobre todo los calendarios son complejos de manejar táctilmente. Bueno, quizás sería conveniente, sobre todo por el volumen de tráfico tablet que hay para todo lo que son los temas de Booking, el revisar cómo gestionamos este tipo de interacciones. A lo que iba lo de antes, que esta diapo se me ha colado, me parece curiosa esa distribución de perfiles porque, por ejemplo, el sitio web, si tiene 148.000 visitas en este periodo de tiempo, que creo que son los últimos 3 meses, no lo recuerdo, España aporta una cantidad muy relevante, pero creo que no alcanza el 60%. Sin embargo, tengo muchos países que traen un volumen de tráfico bastante interesante al site, probablemente con una intención transaccional clara. Gente de otros países que está buscando dónde alojarse en Madrid y acaba aterrizando aquí, bien por PPC, bien por Google orgánico. Curiosamente, en mi distribución de perfiles no estoy analizando qué sitios o qué es lo que ven los visitantes que proceden de Italia o que proceden de Alemania. He elegido perfiles de analítica web que me permiten ver qué se ve en cada hotel, que para mí personalmente tiene bastante poco sentido a nivel del tipo de información que se puede conseguir. Supongo que tendrá su explicación, porque la tendrá, pero es extraño. O, en cualquier caso, serían perfiles complementarios. Pero a ti te interesa saber como negocio dónde están yendo los italianos, dónde están yendo los alemanes, qué es lo que están viendo, qué es lo que están consultando y cómo lo están moviendo. Esto ya es un problema. Estos son los snippets de Google para el site en su versión alemana. Está muy bien que en Alemania le digamos que tenemos hoteles urbanos con un diseño moderno ideales para negocios y para el turismo en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Oviedo, para un alemán que por supuesto tiene que saber español. Hay hoteles web oficial, hoteles 4 estrellas en Madrid, Barcelona, Valencia. Sin embargo, aquí ya tenemos Barcelona, Berlín, Ems, Clima, Kunst und Kultur, o como sea. Hay un cierto deslavazamiento en el etiquetado de las páginas web. Ya no es una cuestión de SEO, hay que recordar que a fin de cuentas la indexación en buscadores, como bien decía Dani cuando ha enseñado el buscador de texto, tiene mucho que ver también con el correcto etiquetado y al final seguir los patrones de una estructura de código limpia, normal y bien pensada. Si yo tengo un contenido, como en este caso,
orientado al público alemán, se lo tengo que dar en alemán y lo tengo que etiquetar en alemán, porque si no, ¿qué sentido tiene? Además del perjuicio adicional que tiene el pensar que la experiencia de usuario en cualquier sitio web comienza hoy día en Google, nos guste o no nos guste. Alguien nos busca, nos va a buscar en Google, me da igual que sea de pago o orgánico. Si nos busca y yo soy un alemán y veo esto, es que no tengo ni por qué entenderlo. No tengo ni por qué entenderlo. Cuando yo he generado un espacio específico para el público alemán. Sucede con otros idiomas. Esto al final lo que os hará es que probablemente Angela Merkel no reserve nunca en un área de hoteles, sobre todo si accede a través de la home. Por contra, el francés está mejor gestionado. Es, por alguna razón, el francés está mejor que mencionado. Por los franceses los que eran peor, no les habéis perdonado la guerra de la independencia, yo qué sé, cualquier historia, pero el francés está mejor gestionado. Al final, dentro de que son etiquetas mejorables, al final newsletter, etcétera, todo está en francés, la mayoría está en francés. Probablemente os interesa más que vaya gente como Carla Bruni, yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender. Luego hay cosas curiosas. Los hoteles aire tienen una gran visibilidad para todo aquello que es su propia marca, incluyendo pago. Es algo que, insisto, probablemente tendrá su explicación. Es curiosa también cómo se maneja la cohesión de los precios. Aquí sí que me indicas que cuesta 48 euros, desde 48 euros, varios Salamanca con wifi gratis. Yo he dormido esta noche en un aire, tengo que decir que la wifi es probablemente de lo mejor que he visto en hoteles, rigurosamente cierto, y la recepcionista también, a nivel de amabilidad, por favor, no seamos mal pensados. Pero bueno, me decís 48 euros y yo en Milán me encuentro 48 euros. Esto está muy bien. Este nivel de consistencia en el mensaje que transmito y en lo que yo encuentro, aunque pueda parecer que no es fácil de ver. Esto está bien. Pero curiosamente, luego a la hora de reservar me encuentro con que ya no son 48, sino que son 49,50. €1,50 probablemente no te tumbe una operación, o sí, o genere cierta duda. ¿Por qué son 48 y ahora son 49,50? ¿Por qué tengo que pagar €1,50 más? Curiosamente, si yo hago una búsqueda como Hotel Colón Madrid, también aparece Aerohoteles, pero en lugar de los 48 euros ahorra hasta un 10%. ¿Un 10% de cuánto? Es decir, el mensaje de proporciones o el mensaje de absolutos, sobre todo para términos de impacto, igual es mejor manejarlo en absolutos. Hotel Centro de Madrid no aparezco, ni en pago ni en no pago. El grueso del tráfico, tanto en pago como en orgánico, contiene elementos de marca. Está bien, porque a lo mejor estás trabajando mucho el branding, que es algo que desconozco, pero en el fondo entiendo que para un hotel es interesante aparecer bien posicionado, me da igual que sea en pago o en orgánico, por aquellos términos accesorios como su ubicación en la ciudad o características tipo hotel romántico, hotel de lujo, etcétera, etcétera. Bueno, luego pasamos la gorrilla y... Bueno, esto es lo más visitado, dejando de lado la URL extraña. Curiosamente, bueno, el Hotel Colón, es en el que yo estoy, es el más visitado de todo el sitio web, junto con el apartado de reservas. El Solillú, el Hotel Astoria Palace, que es de Valencia, etcétera, con diferentes grados de utilización. De nuevo, las entradas, que es lo que a mí me interesa, al final, la directa siempre es la home, luego el Colón y luego los diferentes hoteles, independientemente de que sean CPC u orgánico. También es verdad que si las ofertas interesan tanto, porque al final todo el mundo acaba, un gran volumen acaba llevando a ofertas, sería interesante dejar que directamente el usuario pudiera acceder a ofertas de alguna manera. Esto, por ejemplo, es curioso. Aquí desde 46 euros, en el anuncio desde 48. Son 2 euros, pero bueno, la cohesión es extraña. Curiosamente, cuando reservas una habitación directamente sin pasar por ofertas, el precio es de 311 euros. Bueno, si tenemos una oferta, a lo mejor es conveniente decir que tenemos una oferta en ese punto de la reserva, porque si no el tipo de insatisfacción que podemos generar puede ser bastante alto. Esto para mí a nivel de interacción es un poco problemático. Se desplaza a lo largo de todo el sitio web, por lo tanto, determinados elementos como ver fichas técnicas o incluso reservas que aparecen aquí son inhábiles si quedan tapadas por este layer. No se puede acceder a ellos. Fuentes de tráfico, simplemente a nivel de buceo general en los datos. Y ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención. Tráfico de Yandex, el buscador ruso.
Tráfico de Yandex. El SEO tiene una evolución agrupado por página interesante, pero aunque tengáis una evolución interesante, no hay ningún contenido en ruso que yo haya podido localizar, ni hay nada específicamente pensado para los rusos. Curiosamente, esto es lo que ven los rusos. El Hotel Gran Vía, se ha montado un filtro personalizado que os he dejado montado y se puede ver dónde acceden los rusos y qué tipo de contenidos ven. Y van al Hotel Gran Vía, al Hotel Sevilla, al Hotel no sé yo. O sea, cuidado, que los rusos están visitando hoteles específicos de la cadena. Cuando alguien ya visita un hotel específico de una cadena, entiendo que su intención de transacción es relativamente alta. Así que lo que tenemos que hacer es ir a por Putin. Olvidémonos de Carla Bruni, olvidémonos de tal y cojamos al auténtico machote de la estepa siberiana. ¿Vale? Además, yo creo que este tipo de Wesker, pues bueno, siempre aporta caché y otro tipo de tal. Pero no deja de ser un dato curioso que puede convertirse en una buena oportunidad de negocio rastreando este tipo de... No hay nada orientado a los rusos que llegan tienen que leer el contenido en inglés y bueno, a nivel de booking pueden hacerse cosas o bien estructuradas por idioma del navegador, hagamos algo para los que tengan el navegador configurado en ruso, o bien por localización IP, hagamos algo para los que procedan de Rusia independientemente del navegador que tengan definido. Esto se me ha colado y ya lo dejo a dar. Continuando con el esquema anterior, lo pasaré un poco más rápido porque no hace falta que os vuelva a explicar el porqué de la validación del HTML, el porqué de la evaluación automática de accesibilidad y el porqué de echar un vistazo al sitio con un navegador de texto. En este caso tenemos el análisis de HTML, me devuelve 13 errores. Bueno, 13 errores hay que corregirlos, pero es una cuestión leve, pero no cuesta nada corregirlos. ¿De acuerdo? Ya le pasa lo mismo con la evaluación automática de accesibilidad. Presenta 190 problemas. La home, son muchos problemas. Seguramente derivados de la tecnología que se ha utilizado para implementar la interacción que hay en la home. No quiero que parezca esto pedrada sobre pedrada, ¿vale? El sitio está muy bien, tiene un planteamiento absolutamente diferente, tanto a nivel estético como a nivel de interacción en el sector de hoteles. Yo nunca había visto algo así, está muy bien, es una apuesta que me parece por lo menos valiente, pero la implementación técnica a nivel de HTML y, digamos, interacción dinámica no ha previsto que hay que tapar los agujeritos de accesibilidad. ¿De acuerdo? Lo veremos cuando la diapositiva siguiente, ¿no? Pues cuando veremos cómo se ve la home o qué información me devuelve la home con un navegador de texto. No está mal lo que me devuelve, porque en realidad lo que yo veo es el selector de idiomas. Veo pues los enlaces para compartir en Facebook y en Twitter, no se ve, pero os lo cuento. Vemos un acceso para profesionales, el número de teléfono, y luego me empieza a dejar ver la lista de hoteles, que está bien porque podemos acceder directamente a cada uno de los hoteles. Pero, insisto, la interacción dentro del sitio presenta bastantes problemas de accesibilidad, ¿vale? En su evaluación automática. En la manual, que también conviene hacerla, nos deja 297 advertencias, es decir, 297 puntos que conviene que manualmente los revisemos para comprobar su nivel de accesibilidad. En cuestión visual, experiencia de usuario. Insisto, un planteamiento de este tipo es un planteamiento que cuando menos puede causar un efecto wow positivo en la gente que llegue hasta aquí. Hoy, por lo menos, pues puede, insisto, puede, porque yo no sé lo que piensan los usuarios, pero objetivamente es un planteamiento visual diferente a los que se encuentran, a los que existen en el sector. Está muy bien porque aquí estamos viendo digamos, el resultado final de la carga de la home, que como decía Ricardo, bueno, pues tiene un peso quizá excesivo, porque 5 megas pues es mucho, pero digamos que estas pompitas tal van apareciendo cuando se carga. Entonces está bastante bien. ¿Qué es lo que tiene de bueno un sitio como este, tal como está planteado? Y esto es una buena práctica. Y es que los elementos que yo voy viendo, en principio pueden no parecer un enlace, no presentan, digamos, ningún elemento que puede suscitar que yo pueda hacer clic sobre ellos. Pero cuando paso el cursor por encima, el elemento de interacción que se desencadena es tan absolutamente vistoso y tan absolutamente rotundo que sí que me dice que puedo hacer algo. De hecho, hasta me lo dice, pone ampliar. O sea, este círculo, cuando yo lo veo, salgo así. Cuando yo paso por encima, pues se convierte en una cosa
Me dice ampliar, puedes pulsar. ¿Esto qué es lo que produce? A nivel de experiencia produce una sensación de que estoy paseando por el hotel. Es un paseo virtual, yo puedo ir viendo cosas, me van apareciendo elementos, entonces no es una experiencia de directamente reserva, es pim pam pum, sino digamos que aquí hay ciertos preliminares, te están dejando pasear, te están dejando ver las cosas. ¿Cuál es el problema que he detectado a nivel de experiencia? Que el renderizado, la eficiencia del sitio en los navegadores es un pelín lenta, le falta un poquitín para que fluya. Entonces, eso formalmente funciona, no es ningún problema, pero a nivel de experiencia te deja un poco que dices, esto podría ir un poquitín más fluido y sería perfecto, porque el paseo que se propone es interesante, ¿vale? A nivel de reserva, y además para el final he dejado un buen ladrillo, ¿vale? Porque a veces pues suceden cosas y es conveniente que pensemos en cómo vamos a responder cuando todo lo que pueda fallar falle. Que a veces pasa, no pasa siempre, pero a veces pasa. Cuando nos pasa en la parte transaccional, pues es una putada. Porque si pasa en un sitio que no es transaccional, pues bueno, no tiene impacto, o tiene menos impacto, pero aquí tiene impacto directamente en la transacción, en lo transaccional. Nos devuelve esto es una búsqueda de disponibilidad de un hotel y en principio es todo formalmente correcto. ¿Qué sucede? Fijaros, nos pasa exactamente igual que nos pasaba en la primera web. Elementos que tienen pinta de botón, tienen aspecto visual de botón. Otro elemento bastante más pequeño de tamaño que también tiene aspecto visual de botón. Yo hago una cosa, yo no hago nada, conmigo se reserva el jefe. Esto es un botón que hace una cosa, esto no es un botón, no hace nada, y este botón pequeño, pues resulta el que dispara el inicio del proceso de negocio, el inicio del proceso de reserva. Tener un poco de cuidado con eso. No cuesta nada arreglarlo, insisto, como en el caso anterior. Y esto que vemos aquí es lo que pasa cuando todo lo que puede fallar, falla. Esta prueba la hicimos ayer por la tarde para que los resultados del análisis fuesen lo más recientes posible y, oh casualidad, cuando yo pulsaba en el botón reservar, los datos del hotel no cargaban. ¿Por qué? Por lo que sea. Y entonces se me desplegaba un lightbox para mostrarme. Esto era cuando yo pulsaba aquí. Yo quería ver, oye, ¿cómo es este hotel? ¿Qué es lo que pasa con este hotel? Pues se me cargaban en un lightbox vacío. ¿Qué sucede? Cuando el origen de este contenido puede no cargarse por la razón que sea, porque yo estoy en una parte de la plataforma y viene de otra, por la razón que sea, imaginemos el escenario en el que algo puede fallar y esta es la resultante. La putada de todo esto es que alguien que se presenta, que se le presenta algo así, puede pensar, se me ha roto el ordenador, la web está rota, es evidente que algo ha pasado, pero no se informa de ello. ¿Por qué? Porque seguramente no se habrá visto este escenario. Y es muy conveniente pues prever o pensar, tener un plan B e incluso un plan C. Cuando todo lo que puede fallar, falla, pongamos pues esto se ha roto, ven dentro de 5 minutos, mira, te dejamos ver un vídeo de YouTube mientras lo arreglamos, yo qué sé, llámanos por teléfono, lo que sea, ¿vale? Pero insisto, lo fastidiado de esto es que estamos dentro del proceso de reserva. Teníamos búsqueda de disponibilidad, queríamos ponernos cachondos viendo cómo es el hotel, las habitaciones, que a mí no funciona, bajonazo, ¿vale? Pero bueno, en términos generales, insisto, me parece una apuesta muy chula, sobre todo porque es diferente al sector y a nivel de experiencia de usuario no es un mal inicio.